Hoy quiero hacer un video hablando un poco de mi experiencia de Huevo Johnny. Yo sé que ustedes me conocen, o bueno, los que no me conocen, mi nombre es Melissa. Llevo trabajando con Huevo Johnny más de 8 años básicamente. Y cuando uno empieza a trabajar con Huevo Johnny, uno piensa que es la herramienta solamente para trabajar el placer sexual, o algunas mujeres lo utilizan mucho para sanar su útero. Pero les voy a contar realmente por qué yo llegué acá. Yo llevo trabajando ya con cuarzos bastante tiempo. Yo siempre he trabajado como pues no en esta área específicamente, pero ya digamos me estoy profesionalizando mucho, haciendo terapias, haciendo diplomados, estudiando un montón. Y cuando yo empecé a utilizar el Huevo Johnny, pues obviamente yo no sentí nada realmente. Yo lo introducía, yo trabajaba con él y simplemente era como una herramienta más, de pronto como para trabajar el suelo pélvico, pero simplemente no. Entonces yo dije, eso no sirve, posiblemente o lo estoy utilizando mal o no sé. Pasa el tiempo, yo me compro un libro y empiezo a leer mucho y empiezan como a explicar como mucho de por qué empezaron a utilizar los huevos Johnny para temas de placer y demás, y se va digamos como regando por toda Europa y las mujeres empiezan a dar cuenta que los cuarzos tienen digamos como este tratamiento especial, digamos, cuarzo rosado para el amor, la obsidiana para limpiar el jade, para el tema de la abundancia y la suerte y bueno. Pero yo realmente empecé a utilizar ese huevo cuando tuve una pérdida amorosa. Entré en una tristeza muy profunda, mal llamada tusa. Aquí en Colombia se le dice tusa como a esa tristeza que uno tiene cuando, digamos, corta con una persona. Y cuando yo empecé a utilizar el Huevo Johnny, lo empecé a utilizar fue porque mi terapeuta en ese momento me dijo, Melissa, vuélvelo a utilizar. Este es un momento propicio para que tú te abras a esa energía. Él siempre me hablaba del Huevo Johnny, pero yo nunca he logrado saber qué tan profundo iba a llegar yo. Yo lo empiezo a utilizar y entré más en tristeza. Ojo, no estoy diciendo que te vaya a pasar esto a ti. Posiblemente todos los procesos son diferentes. Entonces quiero que escuches primero mi versión y si estás lista y preparada para hacer este camino, pues lo puedas hacer conmigo. El cuento es que les cuento que yo estaba tan apegada a esa persona que yo lloraba, el huevo no me dejaba dormir. Fue un proceso como, yo digo que un mes largo, yo creo que está más, donde yo estaba muy triste, muy agarrada, digo que sexualmente, bueno, de muchas formas, ¿sí? Cuando yo voy donde mi terapeuta, él me decía como, Melissa, tienes que empezar como a trabajarlo, pero desde otra forma. Él nunca me dio el protocolo y realmente ese protocolo pues no es que exista, sino que lo he trabajado y lo he empezado a construir. El cuento es que yo empecé a trabajar y empecé a hacer unas meditaciones, pero como muy básicas, como de respiración. Primero trabajaba también mi suelo pélvico. Cuando me iba a acostar a dormir, yo lo que hacía era como intencionarlo y meditar con él para que me bajara información por medio de los sueños. Y a través de eso yo empecé como literal a bajar esa información. Yo lo que hacía por las mañanas era que me sentaba a escribir muchas cosas y ahí yo me empecé a dar cuenta patrones, cosas que tenía que empezar a sanar, ¿sí? Patrones en el sentido de que cosas que llevaba haciendo mucho tiempo, cosas que de pronto hacían mis papás, cosas que de pronto hacían mis abuelas, y empecé a identificar cosas que realmente en ese momento no me estaban haciendo bien, ¿sí? Muchas cosas. Entre temas de mi adolescencia, de mi niñez, incluso pude llegar hasta el fondo de cuando yo nací y pude ver cosas que de pronto en ese momento me impactaron y yo decía, esto no es real porque me lo estoy inventando, pero después me doy cuenta que preguntándole a mi mamá, realmente sí pasaron. Entonces yo me quedo como muy asustada realmente porque es un proceso muy fuerte, muy duro. Además que el huevo se me queda como, la primera vez que lo utilicé me quedó 15 días allá metido. Yo realmente estaba muy asustada porque yo decía, ¿cómo lo saco? Yo en ese momento no sabía. Me fui literal donde mi ginecólogo y pues él me dijo, pues yo te lo puedo ayudar a sacar, pero realmente tienes que ser tú que lo puedas, digamos, sacar. Él me dio unas indicaciones
lo pude sacar. O sea, fue como el día más que sufrí yo. Pero pues obviamente él ya me empieza a explicar varias cosas, ¿sí? Que yo ya sabía, pero del miedo y del susto que el huevo se quedara adentro. Miren, es una cosita así. Eso no se va para ningún lado, pero uno siempre entra como en shock. Uno sabe que no va a pasar nada, pero uno entra como en esa angustia, en desespero, como que en una ansiedad, y realmente fue muy duro y muy traumático, ¿sí? Yo sé que muchas se están asustando, pero no se asusten porque esto es un proceso muy bonito, porque uno se da cuenta que hay que aprender a soltar y a cortar muchas cosas. Son procesos que realmente uno empieza a interiorizar poco a poco. No es fácil. Después de eso, yo empiezo a estudiar mucho. Les he contado que yo he comprado libros, he estudiado y demás. Viajé a México a estudiar, a comprar huevos de obsidiana de mexicanos. Y realmente cuando yo me doy cuenta que por aquí puedo ayudar a muchas mujeres, pues empiezo como a ayudar a las mujeres más cercanas. Mujeres que trabajaban conmigo, mujeres que eran muy cercanas a mí, y yo les decía, cómprenme el huevo y yo les ayudo. Al principio era complicado porque como no había un protocolo muy establecido, pues obviamente era como agarrarse de lo que iba saliendo así al azar. Entonces como los sueños, personas que de pronto te llaman, personas que vuelven a aparecer, porque el huevo hace eso. El huevo es tan fuerte que te empieza a mandar señales y te empieza a decir, oiga, por acá es, pero a veces uno es tan ciego que no los ve. Entonces yo ahí fue cuando empecé como empezar a estructurar todo el proceso que ustedes ya conocen, que se llama 21 días sanando con el huevo Yoni, sanando el útero básicamente, y empiezo a trabajar con meditaciones. El primer paso fue como las meditaciones, porque las meditaciones lo llevan muy profundo a uno y uno puede empezar, digamos, como yo digo, a bajar información. Y bajar información simplemente es acordarse de lo que uno está acá, de lo que uno tiene el inconsciente, ¿cierto? El inconsciente a veces guarda mucha información y nosotros no sabemos cómo gestionarla, y ahí también es cuando yo empiezo a estructurarlo con el tema de la escritura. El tema de la escritura, para las personas que han hecho mi proceso, yo las pongo a escribir bastante. Es básicamente por eso. A veces es difícil sentarse a escribir, y ustedes me han escuchado que cuando uno escribe uno puede sacar mucha información con las preguntas correctas, exactas, la meditación. Es como que se empieza a engranar todo. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, listo. Ahí lancé esto, ya llevo como 3 o 4 años ya con el proceso, ya como tal muy bien estructurado. Siempre se le trata de hacer mejoras. Y me doy cuenta que empiezan a llegar mujeres muy afines a lo que uno está pasando, ¿sí? Entonces, digamos, si son mujeres que quieren hacer crecer su negocio o crear una idea, entonces empiezan a llegar ese tipo de mujeres, como que es un espejo. Y yo digo que la obsidiana sí es un espejo que nos muestra todas esas cosas, yo digo, malucas que tenemos, porque realmente es como si te gritara que tienes que cambiar, pero es tan impresionante que yo lo sigo usando. Hay momentos que pues no siento nada más allá de como que estar ahí, trabajar mi suelo pélvico, porque también es muy bueno para trabajar el suelo pélvico, pero hay momentos que es como si el huevo me gritara, úsame, 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 necesito que me uses. Y es como que cuando yo lo empiezo a usar me transforma y me da ideas. O sea, como que es como si me dijeran al oído, oiga, haga esto, váyase por este lado. Es impresionante. Esto lo hago es para que ustedes sepan que todos los procesos son diferentes. Yo he trabajado con más o menos con 100, más de 100 mujeres, y son mujeres que se han atrevido a hacer cambios, porque uno, han terminado una relación, 2, quieren empezar un negocio y quieren empezar a crear ideas, pero necesitan sanar, 2, han sufrido de pronto de pérdidas, han tenido abortos, mujeres que incluso quizás han sido maltratadas psicológicamente o abusadas. El huevo también te puede ayudar a eso, pero es un proceso que es demasiado consciente y que necesita una ayuda. No es como yo a usar el huevo, porque yo a veces, al principio lo que les decía, yo usaba el huevo
¿qué pasaba? No pasaba nada. Hay que hacerle un seguimiento y, por decirlo así, como un protocolo para que pueda servir y pueda ayudarte. Además que nosotros también, pues la idea es que tengamos ese apoyo constante durante esos 21 días. Si necesitas contar alguna información, si necesitas que yo te ayude, si necesitas que yo te escuche, yo voy a estar ahí durante esos 21 días. Entonces, si tú tienes dudas de por qué empezar a sanar con el huevo Johnny, es muy sencillo, es un pasito a la vez. Al principio no sabes a qué te vas a enfrentar, pero si das ese paso, los otros pasos se van revelando a través de que vamos caminando durante esos 21 días. ¿Puede ser difícil? Sí. ¿Vas a llorar? Posiblemente. ¿Te vas a arrepentir de muchas cosas? Quizás. ¿Te vas a conocer nuevamente? También. Porque nos damos cuenta que cuando usamos el huevo Johnny nos empezamos a conocer de otra forma diferente. Incluso te das cuenta que tu linaje femenino y tu linaje masculino tienen mucho que ver en las cosas que estás viviendo, porque incluso puedes haber o estar repitiendo patrones de tu mamá, de tu papá, de tu abuela, y es ahí cuando uno se abre a todo un mundo de posibilidades. Eso es un mensaje cortico, no quiero alargarlo porque tampoco les voy a contar las historias de dónde viene el huevo Johnny, ¿sí? Porque, pues, pero si tú también quieres empezar a trabajar el huevo Johnny, muy pronto vamos a abrir 21 días sanando con el huevo Johnny. Yo recomiendo siempre utilizar o empezar con el huevo de obsidiana. Y si estás lista, estás listo, simplemente sígueme, escríbeme, que yo te voy a dar toda la información para que empecemos juntas este proceso. Chao, chao.